Buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos desde Calmayo haciendo la grabación para los puntos de esta tarde, dándole gracias a Dios por esta posibilidad de estar en este lugar y también para compartir con ustedes esta experiencia de los ejercicios en la vida cotidiana. Nos disponemos entonces en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que Él nos permita abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, para que disponga nuestro cuerpo para este momento de encuentro con Él. Siempre el encuentro con el Señor es un regalo de Él para con nosotros. Y se lo pedimos a través de su Madre, la Virgen, quien nos acompañará en esta etapa de los ejercicios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Piadosísima Madre de la Merced, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de compartir los puntos de esta segunda parte o de esta nueva parte de los ejercicios, este nuevo mes, les voy a compartir algo de un aporte teórico que hace San Ignacio, que seguramente ustedes lo tienen entre los apuntes que le han entregado, que nos propone una nueva forma de rezar. Nosotros hasta ahora veníamos haciendo lo que se llama la meditación. Tomábamos un texto, a ese texto lo leíamos, le pedíamos al Espíritu la inspiración, íbamos deduciendo, íbamos sacando distintas aportes de ese texto para nuestra vida. Y también en esta primera etapa podríamos decir que es una etapa donde nosotros lo que hicimos fue preparar el terreno y despejar lo que más podíamos nuestro corazón, disponer el corazón para el encuentro con el Señor. Si bien todo es oración, toda la etapa previa que estuvimos haciendo hasta ahora tuvo que ver con revisar nuestra vida, pasar por el corazón la historia personal y también descubrir que somos parte de una sociedad, una estructura de pecado, ¿no? Ser conscientes, qué interesante que es esto, hacernos conscientes que muchas veces yo soy el que provoco el pecado en el mundo, con mi propio pecado personal, pero otras veces soy cómplice desde el silencio, desde el no compromiso, y que somos parte de una estructura de pecado. Y en esta estructura de pecado, Dios nos invita a ser constructores de un mundo diferente en este lugar. Esto fue toda la etapa previa. ¿Y para qué esta etapa previa? Porque ahora viene una segunda forma de orar que tiene que ver con la contemplación. En la otra ejercitación, que era la de la meditación, nosotros poníamos mucho de nuestra parte. Esta segunda etapa se llama contemplación porque lo que vamos a pasar ahora es a dejarnos mirar por Dios. Y les puedo asegurar por experiencia propia que no es fácil dejarse mirar por Dios, ¿sí? Entonces, lo que propone San Ignacio es que antes estábamos muy centrados en la meditación, en lo que yo pongo, lo que yo hago, lo que yo decido. Esta segunda etapa, que se llama contemplación, el paso ahora es dejar mirarme por Dios, dejar que Él me impregne de su vida, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, lo más importante que tiene que acontecer es dejar que el Señor llegue a nosotros. Por eso les decía, es muy interesante esto, fuimos despejando el ambiente para que nuestro corazón quede lo más preparado para ahora dejar que Dios impacte en este corazón. Y por eso lo que vamos a pedir en este tiempo es la gracia de poder configurarnos con Cristo, hacernos Cristos con Cristo. Y parece muy sencillo, pero a veces es muy difícil. Algunas cosas para tener en cuenta. Primero, esto, la configuración con Cristo. Nos vamos a configurar con Cristo. Entonces, lo principal, porque no podemos configurarnos con Cristo si no lo conocemos. Entonces, este tiempo va a ser un tiempo de conocimiento más profundo de Cristo. Cómo actuaba,
cómo se mueve, cómo responde, cómo hace silencio, para poder contemplar su modo de ser y nosotros ir impregnándonos de ese modo de ser de Cristo. Y para eso tengo que correrme, por decir así, correrme del centro de mi corazón y dejar que Dios esté en el centro. Y esto, que parece sencillo, a veces se traba porque especialmente para las personas que son usando mucho la razón más que el corazón, tener que suspender el juicio, que no es anularlo, pero sí suspender el juicio y dejar que los acontecimientos me impacten, implica un ejercicio de pasividad. Hasta ahora nosotros éramos activos, hacíamos, decíamos, nos movíamos. Ahora la invitación es a permanecer pasivos. Una pasividad en Dios que tiene que ver con dejar que Él haga en mí lo que Él tiene preparado. Renunciar a mi propio criterio, a mi propia forma de hacer, de rezar, para dejar que Dios invada mi mundo interior y vaya transformando Él este mundo interior. Entonces, lo que vamos a pedir es prefigurarnos con Cristo y también es la etapa previa para después, en los ejercicios se habla de un momento que es la elección en la vida de la persona. Entonces, antes de elegir cómo caminar o cómo seguir a Jesús, que no necesariamente tiene que ser seguirlo en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, sino en la vida. A partir de estos ejercicios, Dios seguramente les va a pedir a cada uno de ustedes una elección de vida. Es una reforma, que puede ser una reforma en la vida, pero antes de pensar en esta reforma de la vida, tengo que mirar a Jesús, porque si no, la reforma la voy a hacer desde mis propios criterios y esta reforma de vida se trata que sea desde los criterios de Cristo. San Ignacio dice, ¿qué hizo Jesús por mí? ¿Qué hace y qué hará? ¿Y qué hago yo por Cristo? ¿Y qué haré por Él y por los demás? A partir de ahí hay un aprendizaje espiritual, que es ir dejando que la voluntad o el Espíritu de Dios sea el que vaya moviendo mi forma de actuar y mi forma de comprometerme en la vida, ¿no? Y en esto nos recuerda el San Ignacio algunos elementos propios de la contemplación ignaciana. Les cuento un detalle. Nosotros somos mercedarias del Niño Jesús. Y cuando el padre Fabián me propuso que justo ayudara en los retiros en este tema, si bien ya me había propuesto otros antes y no había podido, me pareció un regalo de Dios, porque cuando yo hice retiro de mes y cuando hice retiro de la vida cotidiana, una de las meditaciones que más me impactó fue el tema de la encarnación. Y justo esta semana vamos a trabajar eso. Entonces me pareció un regalo hermoso de Dios poder compartir con ustedes la experiencia, lo que significó para mí este modo de contemplar. Entonces los elementos propios de la contemplación para tener en cuenta cuando hagamos la meditación, ¿no? La contemplación, perdón. Primero dice que hay que ver, oír y mirar lo que está pasando. Cada una de las contemplaciones las vamos a ir haciendo con distintos textos bíblicos. Entonces, con estos textos bíblicos que vamos a trabajar, lo primero que hay que hacer es ver, oír y mirar. Fíjense que no dice reflexionar, no dice pensar. Entonces, una de las cosas importantes en la contemplación es poder hacer lo que se llama vamos a trabajar con la imaginación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta contemplación? Como si presente me hallase. Entonces voy a tomar el texto bíblico, le voy a pedir al Señor la gracia, que ya vamos a ver en cada uno cuál es la gracia que hay que pedir, y después me voy a imaginar, esta imaginación afectiva que tenemos todos, me voy a imaginar que estoy en la escena. Y acá es muy interesante porque yo me pongo en la escena y a veces yo me quiero poner, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, cuidando a Jesús. Y cuando estoy haciendo la imaginación, Dios me coloca de alguna manera tal vez como uno de los pastores. Entonces, dejarnos en la imaginación colocar
donde Dios nos va mostrando, ¿no? Entonces, es como si presente me hallase en ese momento, ver, oír y mirar. Fíjense que estos son elementos de la contemplación. Voy a ver lo que está pasando en la escena, voy a oír lo que están diciendo y voy a mirar lo que está pasando. Entonces, con mi imaginación, tengo que estar con una imaginación abierta para poder ver, para poder oír, para poder mirar. Y después viene dos elementos que creo que no lo han trabajado todavía, uno sí, el otro no, que es aplicación de sentidos. No solamente alcanza con ver, oír y mirar, sino la aplicación de sentido es, con todos los sentidos humanos me hago eco de esta experiencia que estoy viviendo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿y esto para qué? Para tener un conocimiento más interno y más sensible del Señor. Entonces, en esto puedo decir, corporalmente, ¿cómo me pongo en la escena? Entonces, algunos tendrán posibilidades, otros no. Decir, bueno, me siento, me pongo como un niño de cuclillas mirando la escena. Bueno, distintas posibilidades. Entonces, mi cuerpo también participa de este momento de oración. Después puede ser gustar esta suavidad y esta ternura. Poder escuchar el tono de voz o imaginarme en qué tono de voz la Virgen le habla a San José o los magos o distintos textos que vamos a utilizar. Y por último, también hacer la experiencia del tacto. Si yo tuviera que tocar lo que está pasando, ¿cómo es ese tocar el lugar, por ejemplo, el lugar donde estuvo Jesús, el lugar por donde pasó la Virgen? Entonces, fíjense que implica un compromiso mucho más fuerte de nuestra corporalidad. Todo lo que somos lo ponemos en juego en este momento de contemplación. Y por último, una experiencia que se llama reflectir, que no es reflexionar, sino dejar que la escena me impacte en mi vida. ¿Para qué hicimos todo esto? De ponernos en la escena, de pensar, de mirar, de escuchar, de sentir, de tocar. Y después que hicimos toda esta experiencia, que pueden ser pocos minutos o muchos, eso acuérdense que no interesa la cantidad de tiempo, sino la calidad de este tiempo, reflectir significa qué luz me devuelve a mi vida esto que he contemplado. Al final del ejercicio tengo que dejar, y atención con esto, tengo que dejar que la luz de la escena o del texto bíblico ilumine mi vida. No es sacar conclusiones. Esto me pasó por esto que dije acá es por esto otro, esto que me dijo que descubriera el texto es por esto otro. No. La propuesta de este momento de reflectir, que es el final de cada una de las contemplaciones, es ¿qué luz me trae a mi vida? ¿Qué experiencia nueva me trae a mi vida y que le da luz a lo que yo estoy viviendo? Recuerden que los ejercicios en la vida cotidiana siempre tienen que estar en el contexto de lo que nosotros estamos viviendo en el hoy. No vamos a tener, se dice que no vamos a tener grandes luces en el momento que estamos haciendo los retiros o el ejercicio, pero nos va a ir transformando en la vida cotidiana, porque esta es la característica de los ejercicios en la vida cotidiana, ¿no? Va más lento el proceso y pareciera que a veces no se avanza en el proceso, pero Dios va transformando internamente mi vida, que después se va a notar en algunos gestos exteriores, que tal vez no los percibimos enseguida, tal vez nosotros nos damos cuenta, pero los demás sí, y nos va transformando el corazón. Entonces, esto sería como la introducción y espero que haya quedado claro, si no se va charlando en la próxima presentación la semana que viene, tiene que ver con esto. La nueva forma de rezar es contemplar. Contemplar implica un proceso más pasivo en mi vida porque me dejo impactar por la historia de Jesús. ¿Para qué?
para que conociéndolo más profundamente a Jesús, ese conocimiento vaya transformando mi modo de ser al estilo de Jesús. Y creo que esto es los ejercicios, ¿no? El ejercicio es, voy conociendo tan profundamente a Jesús que me voy transformando en su modo de ser, ¿no? Digo, en esto los que son casados, los que están en pareja, saben que la convivencia larga de un matrimonio o de dos personas van haciendo que cada uno se parezca uno al otro, porque se van conociendo, si esta pareja o este matrimonio ha sido un matrimonio que se ha ido conociendo cada vez más, a veces ni siquiera tenemos que decir palabras, porque ya el otro percibe lo que la parte de la pareja necesita, ¿no? Este conocimiento que se tiene uno y otro, que cuando son mayores y uno ve un matrimonio de personas adultas, dice cómo se han hecho uno al otro, que parecen que son la misma persona, pero son diferentes. Bueno, esto que pasa humanamente, Dios nos invita a hacerlo con Él, ¿no? Y qué bárbaro, porque Dios, si nosotros lo dejamos, puede transformar el corazón. Les recuerdo nuevamente que va a ser difícil para muchos de ustedes, pero no por eso no intentarlo, pasar de esta oración donde yo hacía, disponía, me acomodaba, buscaba, a esta otra forma de oración que es me dejo impactar, me dejo encontrar por Dios y me quedo más pasivamente. Y no es fácil, lo digo por experiencia propia, me costó mucho poder hacer este paso a la pasividad, a dejar que Dios haga y yo solo dejar que Él me muestre con su luz lo que va pasando. Bueno, he hecho esta introducción que era un poquito larga porque es un modo distinto de rezar que nos proponen los ejercicios. Esta semana tenemos 3 propuestas de oración que ustedes la tienen ahí en sus fotocopias. La primera es la contemplación de la encarnación. Me encanta esto, poder contemplar cómo Dios se encarnó y se hizo uno de nosotros. Entonces ahí va a decir, la petición es demandar lo que se quiere, acá será conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Fíjense qué belleza. Dios se hace ser humano para que yo más le ame y le siga. Si no hay amor, no hay posibilidad de seguimiento. O mejor dicho, un seguimiento sin amor es un seguimiento a veces muy pobre y que no transforma la vida. Entonces, en esta primera contemplación de la encarnación, San Ignacio nos propone el preámbulo y los puntos de la oración del libro de San Ignacio. Entonces dice ahí la oración preparatoria. Recuerden siempre que hay que hacer una oración preparatoria, después hay que tomar el primer punto, el segundo punto, el tercer punto. Recuerden también que San Ignacio lo insiste muchas veces, en aquello que encuentro un valor y encuentro una emoción del espíritu, me quedo ahí. Lo importante no es avanzar con los textos, sino dejarme transformar por ese texto. Entonces puede ser que la primera palabra me quede y toda la hora se me vaya en eso. Sí es importante mantener el tiempo, o sea, entre 50 minutos a 1 hora para poder hacer toda la preparación. Pero lo importante acá no es tanto si hice todos los puntos, a dejarme transformar por el Señor en este tiempo de oración. Él es el que va a manejar el tiempo de oración, no nosotros. Esto también tiene que ver con este paso a la contemplación. Entonces fíjense que lo primero que propone acá, el primer preámbulo dice, es traer la historia de las cosas que tengo que contemplar, que es aquí, cómo las 3 personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo, lleno de hombres y personas que se hagan hombre para salvar al género humano, y así, venida la plenitud de los tiempos, enviado el ángel Gabriel a Nuestra Señora. Ustedes acuérdense que los textos de los ejercicios espirituales de Ignacio tienen
un vocabulario de la época. Nosotros lo que hacemos normalmente es transformar este vocabulario a nuestro contexto actual. Entonces dice, este primer preámbulo es imaginarnos Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que miran a la tierra y mirando a la tierra dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para el hombre redimirlo? Entonces, pensar en este diálogo de la Trinidad y esta decisión de la Trinidad, que uno de ellos, la segunda persona, el Hijo, decida venir al mundo y hacerse un ser humano como nosotros. En todo, menos en el pecado, siempre lo decimos. Pero, a ver, Dios en su infinidad y en su amor dice, uno de nosotros se hace hombre. Entonces, imaginarnos esto, este diálogo de amor entre la Trinidad y esta decisión trinitaria para bajar al mundo. Y por otro lado, en un primer punto dice imaginarnos también este mundo en el que vivimos, que no es difícil imaginarnos lo que pasa, todo lo que estaba pasando en el mundo y todo lo que pasa hoy en el mundo. Los que buscan el bien, los que buscan el mal, los que están a favor, los que están en contra, la gente que es santa y la gente que es pecadora, las guerras, la violencia. En el contexto de todo esto, que tenemos mucho no solamente para imaginar, sino para hacernos conscientes que esto es lo que está pasando en el mundo, en este contexto Dios se hace hombre. Dios no espera que el mundo esté bien para hacerse hombre. Dios se hace hombre en el medio del mundo de dolor y sufrimiento. De la época de Jesús, y por eso podemos decir, ¿por qué se encarna como judío? ¿Por qué se encarna en ese contexto? Porque quiere asumir la realidad del ser humano. En ese contexto y en esa situación, Dios se encarna y se hace uno de nosotros, con todas las condiciones. Y fíjense qué interesante, lo primero es buscar en quién se va a encarnar y busca a la Virgen. Y acá podemos trabajar con mucha libertad de espíritu en esta presencia de María, en esta niña de Nazaret, esta niña joven, porque se habla de que tenía 14, 15 años, en esa época era la edad de las mujeres para ser madres. En este contexto, Dios va y la busca a través del ángel Gabriel, ¿no? Y la presencia de la Virgen. Entonces, en este tiempo podemos tomar todo el tema de la encarnación y tomar los textos bíblicos de la encarnación, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué propone el texto? Traer detenidamente el texto ignaciano de la encarnación y contemplar la escena. Usa tu imaginación, recrea la escena libremente de cómo y por qué Dios se hizo carne y entró en la humanidad. Acá es interesante después, es increíble cómo Dios nos va mostrando distintas realidades y dónde se va encarnando, ¿no? Entonces, fíjense de vuelta, usa tu imaginación para recrear la escena libremente. Yo no tengo que quedarme atada al texto, sino libremente cómo fue esa encarnación, cómo buscó Dios presentarse para hacerse hombre, ¿no? Después dice, usa la imaginación, ver las personas de la tierra, oír lo que hablan y mirar lo que hacen. En este contexto en el que estamos viviendo, ¿qué se escucha? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Después dice, dejar que la escena recreada te refleje en ti, reflectir. Acá se acuerdan esto que yo decía, reflectir es dejar que me ilumine. En esta iluminación de todo lo que va pasando, Dios me trae una novedad, me trae una luz. Y esa luz es la que tengo que poder descubrir, ¿no? Y después actualizar el misterio contemplado, es decir, que la imaginación contemplada se haga luz en tu propia vida, buscando una realización adecuada en ti e inspirándote actitudes en conformidad a él. Puede suceder, como un ejemplo, puede suceder que esté pasando un momento de mucha angustia o un momento de mucho desánimo frente al mundo, porque siento que todo está mal, que el que hace el bien le va mal y al que le hace el mal le va bien. Y entonces, frente a eso, poder contemplar esta escena de la encarnación. En esta realidad concreta que estoy viviendo, Dios se encarna, se hace hombre.
¿qué luz de esta encarnación me presenta a mi situación concreta? Porque está bien, vamos a hacer primero la mirada de la época de Jesús, histórico, por decir así. Pero después tenemos que dejar que esa luz venga a mi corazón y me muestre en este momento cómo trae Dios una luz a esta situación. Puede ser la situación personal, familiar, puede ser la situación del barrio, puede ser la situación de nuestro país, del mundo. Y ahí dejar que Dios nos lleve a lo que Él nos invita a que contemplemos y nos dé luz, ¿no? Porque a veces nosotros buscamos respuestas, digo, en esta situación tan dolorosa que estamos viviendo como país y como mundo, uno quiere buscar respuestas y busca respuestas desde la lógica humana, que no está mal, pero Dios nos invita en este tiempo de oración a decir, deja que mi luz te ilumine esta situación. No quieras darles vos respuesta, deja que yo te muestre el camino, ¿no? Entonces, fíjense que al final en el colegio dice hacer un coloquio pensando lo que debo hablar con las tres personas divinas, o al Verbo eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado, diciendo el Padre nuestro. Entonces, en el coloquio se nos propone, como en todos los coloquios, hablar con alguien de la Trinidad o con la Virgen, ¿no? Volvemos a lo mismo. La petición siempre la hacemos al principio, y la petición que es demandar lo que quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué le quiero pedir al Señor en esta oración? Es que lo pueda conocer internamente mejor, para que más amándolo, más lo siga. ¿Sí? Ese sería el primero. Ustedes se acuerdan que son 3. Para el segundo les traje acá, o busqué acá, que tengo en Calmayo, esta imagen tan bonita, ¿no? Miren qué belleza esta imagen del niño Jesús. ¿Sí? Entonces, en la segunda vamos a demandar que lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Acá pedir al Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga, ¿no? En este segundo contemplación está el nacimiento de Cristo. Les puede ayudar a veces, como estoy ahora yo con la imagen del niño, buscar una imagen del pesebre del niño Jesús o armar el pesebre. Bueno, ustedes verán qué les ayuda más. A veces los signos exteriores, las imágenes, nos permiten contemplar mejor. ¿Por qué? Porque la imagen me devuelve esa experiencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, si nos ayuda, me acuerdo cuando yo hice el retiro de mes, el sacerdote que hacía el retiro de mes me dijo, ¿por qué no conseguís una imagen del niño Jesús? Y esa imagen del niño Jesús que él me la prestó, sea como el que te va haciendo la síntesis o te va ayudando en toda la meditación de la vida de Jesús. O sea, a veces tenemos una imagen de Dios muy lejana y muy abstracta, muy del cielo lejos de la tierra. Con la imagen de este niño Jesús, yo lo que tengo que pensar es, Dios se hizo niño. Los que tienen en la familia un bebé o un niño pequeño, lo pueden hacer a través de esa imagen de ese niño, ¿no? Dios se hizo niño. Y se hizo niño para estar con nosotros y para vivir como nosotros. Entonces, qué lindo es en esta segunda contemplación, que es la del nacimiento de Cristo, poder contemplar a Jesús como niño, ¿no? Entonces acá, fíjense que lo que propone es el texto del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2 del 1 al 20, ¿no? Y acá dice, y me encanta esto, imaginarnos que estuvimos presentes con nuestra imaginación, imaginarnos que estuvimos presentes en el nacimiento de Jesús. Y alguien dirá, pero ¿están locos? ¿Cómo se van a hacer presentes en el nacimiento de Jesús? Nuestra imaginación a veces vuela para muchas cosas que no son de Dios. ¿Por qué no usar la imaginación para las cosas de Dios? Imaginarnos cómo fue el nacimiento de Jesús, ¿para qué? ¿Solamente para quedarnos con la imaginación? No, no. Para que mirando a este niño que nace, nosotros podamos decir, ¿qué luz me trae Jesús a mi corazón y a mi vida? ¿Qué luz me trae este acontecimiento? Porque ya fue el nacimiento de Jesús en carne humana, pero este Jesús sigue haciéndose presente y se sigue encarnando
en este momento de la historia. Entonces digo, ¿a quién no le moviliza el corazón un niño recién nacido? ¿A quién no le moviliza el corazón la experiencia de Dios niño? Bueno, Dios se hizo niño. Y tal vez la invitación en esta contemplación es, ¿cómo estamos con nuestro niño interior? ¿Nos hacemos niños frente a Dios? Bueno, todo esto lo podemos seguir reflexionando. Entonces, a ver si puedo poner acá al niño, lo dejo en mis brazos, lo acuno, imaginarme que acuno al niño Jesús, también puede ser. Y fíjense que pide leer detenidamente el texto bíblico y contemplar la escena. Usa la imaginación para ver las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen. Me la imagino a la Virgen y a San José primero buscando dónde poder posarse, no encontraban lugar, después nació Jesús. ¿Y cómo habrá sido ese diálogo de intimidad entre la Virgen y San José? ¿Cuál habrá sido la delicadeza de San José para acompañar a la Virgen? Y después este niño tan indefenso que nace y pensar que Dios aceptó todo esto porque me ama y ama al mundo, porque espera que yo también le entregue mi vida amándolo como Él me ama. Por eso hacemos todos estos ejercicios. Decir, bueno, ¿cómo yo puedo de alguna manera aprender de Dios que siendo Dios se transforma en niño frágil, que no puede no esperar que los otros hagan, y a partir de ahí, cómo yo me voy transformando? Dios dejó que lo acunara, que lo abrazara, que lo cuidara, que lo alimentara. Y nosotros que queremos seguir a Dios, también estamos invitados a estos mismos gestos, a dejarnos abrazar, acunar, a dejarnos alimentar. Y esta es una forma de hacerlo. Entonces, qué lindo es pensar esto. Bueno, ustedes tienen mucho para meditar y yo no tengo que anticiparme la meditación de ustedes. Después ustedes verán por dónde Dios los lleva. Y después ahí aprovecha también a decir de vuelta estos sentidos que hay que tocar, ¿no? Entonces decir, primero miro, oigo y contemplo. Después de eso lo que hago es escuchar cómo es el tono de voz, percibir los olores del lugar, poder tocar la suavidad o la dureza, por ejemplo, de la casa, de la cuna donde estuvo Jesús. Entonces, no fue todo color de rosas como tenemos las cunas ahora. ¿Cómo fue la cuna de Jesús? Entonces, bueno, todo esto, ¿para qué todo esto? Para poder percibir a Dios y conocer a Dios más en intimidad. No es una imaginación por imaginar. Recuerden que todos estos textos de contemplación llevan al final este paso de la reflectir, dejar que me den luz para el presente. Todo lo que estamos haciendo es para poder conocer mejor a Jesús y a partir de este conocimiento poder amarlo y poder entregarnos y hacer como Él en la vida y responder a lo que hoy Dios nos pide, ¿no? Entonces, como decir esto que suena a veces tan fuerte y tan... ser otros Cristos en esta vida. Dios estuvo presente, se encarnó, nació, murió, resucitó. Pero Él nos pide a nosotros que nosotros encarnemos su amor y su presencia en este contexto y en esta vida, en esta parte de la historia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser otros Cristos en esta historia que nosotros somos parte? Y la tercera meditación de esta semana tiene que ver con la huida a Egipto y la brutalidad de Herodes, la otra cara. A veces hacemos una experiencia de la Navidad muy romántica, una experiencia de la Navidad muy simpática y todo bello. Y fíjense que no solamente Jesús tiene que nacer fuera de su casa, fuera de su tierra, lejos, y después volver, sino también que tiene que huir. En esta huida y en esta brutalidad de Herodes, de la muerte de los inocentes, que a veces
por mucho tiempo se hizo muchos chistes y muchas cosas del Día de los Santos Inocentes. En esta meditación lo que tenemos que descubrir es Jesús se encarna en el medio de una cultura y en el medio del mal. No deja de encarnarse y no deja de vivir en el medio del dolor y del sufrimiento y del pecado y de la brutalidad, ¿no? Entonces, también acá hay una invitación muy fuerte en Mateo 2, del 13 al 23, a contemplar esta huida de Egipto. Dice el texto, pensar cuánta ansiedad, incertidumbre, dolor de María y de José en esta huida. Iban y no sabían a dónde, no sabían quién y cómo iba a pasar, pero ellos confían en Dios y en esta confianza en Dios salen. Entonces, Jesús, cuando se encarnó dentro de la condición humana. Y nosotros también hoy tenemos que encarnarnos en esta condición humana. Entonces, bueno, acá nos invitan a experimentar la ansiedad, el miedo, la incertidumbre en el corazón de José y de María, escuchar los gritos de los niños asesinados. ¿Cuáles son los gritos que hoy escuchamos? Tenemos tantos y a veces estamos anestesiados y no los escuchamos. Bueno, ¿qué gritos me aparecen hoy y Dios me trae a mi persona en este contexto? Y por último, la ansiedad y el alivio de la Sagrada Familia cuando tienen que volver. Fíjense que en esta la petición es pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Entonces, de vuelta, todo este conocimiento que estamos haciendo tiene que ver también con conocer más a Jesús y poder entregarme a Él. Entonces dice al final en el coloquio, hacer un coloquio pensando que se debe hablar con las tres personas divinas, al Verbo encarnado o a María, pidiendo según quien sintiere, para más seguir imitar a nuestro Señor, así nuevamente encarnado, diciendo el Padre Nuestro. Entonces, volver a contemplar a Jesús, a este niño, a este Dios que se hace lo que no es, se hace niño, se hace pequeño, se hace frágil, vulnerable, y conociéndolo y amándolo más, nos podamos entregar más a Él. Por último, no se olviden que en este tiempo son 3 oraciones y después la cuarta tenemos que elegir aquella de las 3 que o más me ayudó o aquella que tuve más dificultad. Entonces, una vez que hicimos las 3 oraciones, decir, bueno, ahora voy a tomar una cuarta, que se llama repetición. Repetir significa volver a hacer el ejercicio, porque la palabra de Dios siempre tiene una nueva novedad. Entonces, frente a la misma palabra, a la misma escena, cuando la vuelvo a vivir, Dios tiene una novedad para compartirme, que puede ser profundizar lo que ya viví, o puede ser que sea descubrir una nueva faceta que en la anterior no me había dado cuenta que estaba. Qué lindo es y los invito a disfrutar de este tiempo de oración que es la contemplación. Dejarnos sorprender por este Dios que siempre tiene algo para decirnos. Y sobre todo pedirle al Señor que nos enseñe a conocerlo internamente. Que toda nuestra vida, no solamente nuestro conocimiento, sino nuestro conocimiento, nuestros afectos, nuestra interioridad, cada vez sea más de Dios, para después poder llegar a nuestros hermanos desde esta experiencia. Le damos gracias a Jesús en este rato que nos ha permitido compartir, espero poder haber sido clara, y pedirle a Él que les regale poder contemplarlo en su niñez y dejarnos transformar por Él para poder nosotros también responder desde esta ternura y de este amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen trabajo de esta semana.